Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, lo prometido es deuda. Habíamos quedado en que yo iba a hacer un video donde iba a replicar las preguntas que ustedes quisieran hacerle al gobierno actual de la calle Pou y toda esa gente que lo acompaña. Así que aquí está. Bueno, empezamos por la pregunta número 1. Lo voy a leer en orden como lo tengo aquí en internet, ¿sí? Aquí en el canal. Bueno, el usuario y amigo, es un buen amigo mío, se llama Dani. Dani dice no al billete, ese es el usuario con el que aparece aquí, ¿verdad? Dice así, pregunta número 1. ¿Qué plan económico piensa implementar para evitar que su principal promesa, el aumento de tarifas, impuestos y combustibles, no quede en el fondo del mar al finalizar su mandato? Pregunta número 2. Usted se jactó durante la campaña electoral que tomaría un país fundido y sin protección al policía ni al valor de la vida ciudadana. Entonces, yo le pregunto a Luis Lacalle Pou y al gobierno, ¿verdad? ¿A qué se deben los recortes y no aumentos salariales cuando es claramente palpable una inflación que ronda el 30% anual, casi 200.000 desempleados, más de 100.000 nuevos pobres y muy probablemente al menos el 1% de ellos se pase a la delincuencia, ¿seguiremos siendo un país fundido y sin protección al policía ni al valor de la vida ciudadana? Y pregunta número 3 de Dani, dice así, yo le consulto, ¿usted realmente puede darle el valor a encuestadoras? Y hay que mirarlas como lo son, una simple encuesta. ¿Usted realmente puede darle el visto bueno a que su aprobación es alta y que somos nosotros, el pueblo, los ignorantes, para no ver lo que todos los días nos rompe los ojos al ir por la calle y ver a la gente harta, furiosa y llena de rabia? Y por supuesto, Dani manda saludos para aquí, para el canal. Muy bien, acá están las 3 preguntas de Dani. Ahora seguimos con Claudia. Claudia pregunta, ¿por qué se minimiza la gravedad de la pandemia diciendo que con más camas y con responsabilidad social es suficiente para frenar los contagios? El mundo entero demuestra que solo con eso no alcanza. Se tienen que tomar medidas en serio. Si no se le ocurre nada, que mire entonces a Francia, España, Alemania como ejemplos, etc. Lo que han hecho estos países cuando los contagios suben. El gobierno debe estar presente para ayudar a los más desfavorecidos y más en estas circunstancias. ¿Cuándo piensa gobernar en serio? Esta pregunta, por supuesto, para Luis Lacalle Pou y todo el gobierno nacional actual. Hasta aquí las preguntas de Claudia. Ahora seguimos con la pregunta del usuario que se denomina así, Jocha Tuchman Kurik. Repito, Jocha Tuchman Kurik. Bien. Dice así, ¿por qué se niega un diálogo social para enfrentar la pandemia, Luis Lacalle Pou? ¿Por qué miente diciendo que encontró un país fundido y ante los inversores extranjeros expone exactamente lo contrario? O sea, la verdad de la fortaleza financiera del país. Aquí están las 2 preguntas del usuario o usuaria Jocha Tuchman Kurik. Muy bien, continuamos. Aquí llegó el turno del compañero Julio Santoa, del usuario Julio Santoa. Dice así, 1. Quisiera saber por qué, primero dije compañero, luego dije usuario, no me retracto de que sea un compañero, simplemente que intento denominar a todos de una forma plural, diciéndole usuarios. Pero para mí, por supuesto, son todas compañeras y compañeros, ¿sí? Bueno, continuamos. El señor Julio Santoa dice así, 1. Quisiera saber por qué no compraron a Rusia la vacuna Sputnik, que tiene una efectividad del 91,5% contra la que se está aplicando con tan solo el 51% de efectividad. 2. ¿Es cierto que el gobierno de Estados Unidos les pidió a todos los países sudamericanos
no comprar la vacuna Sputnik, ya que se tuvo conocimiento a través de algunos países que ese fue el pedido, casi exigencia de Estados Unidos, y que Argentina quiso ayudar a conseguir la Sputnik al Uruguay y que el presidente Luis Lacalle Pou dijo que no la quería? 3. ¿Por qué en un año no se preparó hospitales y respiradores para que no ocurriera lo que pasó en Fraiventos, que murieron 18 ancianos, que a la postre, le sumo entre paréntesis, subió a 26 muertos en Fraiventos, ¿verdad? Pero hasta ese momento eran 18 ancianos, sin respiradores y nunca pudieron ser internados en un hospital. ¿No tiene remordimiento Luis Lacalle Pou y el gobierno en general? ¿Cree usted que no deberá responder por esto cuando acabe su gobierno? Pregunta nuestro compañero del canal Julio Santova. Continuamos con la suscriptora, compañera, usuaria, Anuk Ra, compañero o compañera, ¿no? Dice así, que responda seriamente por qué prometió unas cosas e hizo todo lo contrario, como por ejemplo tarifas e impuestos. ¿Sí? Es contundente y es muy claro. De la usuaria Anuk Ra. Continuamos. El usuario, compañero, Mateo Lermite, dice así, ¿cuándo el gobierno va a aumentar los salarios? Cortita del pie. ¿Sí? Porque en campaña dijeron una cosa, se comprometieron con una cosa, con continuar con los aumentos salariales y de jubilaciones y pasividades, pero están haciendo todo lo contrario. Así que reitero la pregunta de Mateo Lermite. ¿Cuándo el gobierno va a aumentar los salarios? En vez de bajarlos, ¿verdad? Hasta aquí Mateo Lermite. Ahora continuamos con Carmen. Carmen dice así, que aparece con el usuario Andy Owi. Carmen dice así, pregunta número 1. ¿Cuándo el presidente va a tomar medidas serias contra el COVID-19? Pregunta número 2. ¿Cuándo el presidente va a ayudar a la gente que cayó en la pobreza? Pregunta número 3. ¿El gobierno está esperando que haya un estallido social? ¿Sí? Estas son las 3 preguntas. La leí mal la última. La reitero. La pregunta de las 3 de Carmen. ¿Cuándo el gobierno está esperando un estallido social? Cortita. ¿El gobierno está esperando un estallido social? Muchas gracias, Carmen, también a ti. Continuamos por aquí. Nani Ruiz pregunta, la usuaria, compañera Nani Ruiz pregunta, ¿por qué compraron tantos aviones? ¿Van a hacer fuga? Está clarito, ¿verdad? Muchas gracias, Nani, a ti también. ¿Por qué compraron tantos aviones? ¿Van a hacer fuga? Continuamos ahora con el compañero, suscriptor, usuario, Antonio Díaz. Dice así, yo no voy a hacer ninguna pregunta, porque no es que gobiernan mal, vinieron a hacer lo que están haciendo. Igual a Macri, vinieron por todo. Muchas gracias, Antonio, a ti también. Ahora seguimos con el compañero, señor, suscriptor, amigo, Schubert Furtado. Dice así, las preguntas que se me ocurren son, 1. ¿Por qué no toma medidas frente al desastre de salud que estamos viviendo, a la vista que la libertad responsable no surte efecto ninguno? Pregunta número 2 de Schubert. ¿Por qué antepone sus dogmatismos ideológicos por sobre la vida de la gente? Está a la vista que se necesitan recursos económicos para evitar una catástrofe sanitaria, económica y social. Pero a pesar de esto, no se solicitan créditos ni se tocan los intereses de los que más capacidad de aporte tienen, usando como excusa que son estos los que van a invertir en algún futuro, que miles de compatriotas por desgracia no verán, ya que habrán muerto por negligencia suya y otros estarán en la más miserable pobreza. Si el problema es económico, ¿cuál es el precio de una vida humana de uno de nuestros compatriotas para usted, Luis Lacalle Pou? Entiendo que la pregunta es para él y también para el resto del gobierno. Y continuamos con la pregunta número 3 de Schubert. Dice así, ¿por qué, lejos de lo que prometió en campaña, está castigando al pueblo trabajador con políticas antitrabajadores desde antes incluso de la llegada de la pandemia al Uruguay?
como la suba del dólar, por ejemplo, la suba de tarifas por encima de la inflación, suba de la inflación por encima del salario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho más para preguntar y repreguntar. Lástima que quienes tienen los micrófonos trabajan para el mismo grupo que gobierna nuestro presidente, por lo cual suelen ser muy obsecuentes. Finaliza el compañero, suscriptor, amigo Schubert Furtado. Muchas gracias, Schubert, a ti también. Continuamos. Gloria Melgar, la suscriptora, amiga, compañera, pregunta lo siguiente. Señor presidente, la calle Pou, ¿a cuántos muertos diarios tenemos que llegar para tomar medidas en serio? ¿Dónde dejó las promesas de campaña? La suba de impuestos, por ejemplo, la renuncia a los ministros que actúen apropiadamente, no ha incumplido nada de eso. Es todo un total fiasco, dice la compañera Gloria. Gloria, muchas gracias a ti también. Seguimos con quien lleva el nombre de usuario como... A veces se me complica para leer. El salmón soy yo. Sí, así es, todo junto. El salmón soy yo. Soy Gabriel. Dice el salmón soy yo, se identifica como Gabriel. Dice, soy Gabriel. Las preguntas son las siguientes. Si va a tomar medidas para fomentar el crecimiento de la economía a través de las pymes, o sea, va a tomar medidas para fomentar el crecimiento de la economía a través de las pymes, ¿qué está esperando que la vacunación llegue al 70% de la población antes del desastre que hizo Bolsonaro en Brasil? Es una pregunta para la calle Powell y al gobierno actual, ¿verdad? Y tercera y última pregunta, ¿renta a las pequeñas empresas barriales para paliar la pobreza y la falta de comida en las ollas de los más afectados? ¿Lo va a tomar en cuenta o está esperando un estallido social e institucional? Pregunta Gabriel. Gabriel, muchas gracias a ti también por las preguntas. Aquí están hechas. Ahora pregunta, llegó el turno de el compañero, suscriptor, usuario, amigo Pedro Greco Arrondo. Dice así, soy Pedro. Perdón, vamos a decir solamente Pedro. Soy Pedro. Señor presidente, ¿le parece justo vivir en la residencia presidencial con un costo de $400.000 por mes cuando hay compatriotas que no tienen ni para alimentarse? Hasta aquí la pregunta 1 de Pedro. Pregunta número 2. Señor presidente, ¿usted piensa que el aumento de la pobreza, se debe solamente a la pandemia o es más bien debido a las políticas económicas llevadas a cabo por su gobierno? Pregunta número 3. Señor presidente, la pobreza ya alcanza el 12%. Explique si este gobierno tiene algún plan para revertir esta situación, porque si no la tiene debería pensar en que producirá un estallido social. Pedro, muchísimas gracias por tus preguntas también. Muchas gracias, dice al final Pedro, a las preguntas que le hace al presidente de la calle Pou. Continuamos con la suscriptora, amiga, compañera, usuaria, María Elia Fernández. María pregunta lo siguiente, ¿por qué tantos millones a la caja militar y tan solo 85 pesos por niño para los comedores? Si las clases son online, ¿por qué sube internet? Pregunta también María. Supuestamente es político, ¿por qué no seguir las recomendaciones de científicos calificados en esta pandemia, ya que su conocimiento y el de sus asesores es nulo en el tema? Pregunta nuevamente María. Solo se ocupan de su imagen. Termina diciendo María. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. María Elia Fernández, muchas gracias por tus preguntas también. Ahora llega el turno del compañero, suscriptor, amigo del canal también, Marcos Sastre. Dice así, mis preguntas serían las siguientes. 1. ¿Por qué dice usted que no quiere un Estado policíaco cuando vimos todos los atropellos cometidos contra mujeres indefensas y policías manoteando y atropellando a civiles, en su mayoría trabajadores o ciudadanos de clase humilde? ¿Cree usted que así es como se gana el respeto? ¿No cree que aleja a la policía del ciudadano? ¿Usted cree en la libertad, pero quiere entrar a las casas sin orden judicial
y a cualquier hora, ¿no le parece lo suyo de moral selectiva? Esa es la primera pregunta del compañero, amigo usuario Marcos Astre. La segunda pregunta de Marcos dice así: ¿por qué no le dijo al electorado la verdad de lo que tenía planeado para con el pueblo, trabajador, jubilados y pensionados? Y pregunta número 3 de Marcos: ¿por qué se ríe del pueblo y lo lleva a la muerte por su desconocimiento y desidia clasista? ¿Cree usted que es impune? ¿No ve lo que pasa en países de la región donde los sanguinarios como Bolsonaro y Áñez están terminando? ¿Cree que el pueblo le dejará pasar nuevamente la muerte de personas sin asistencia? Pregunta Marcos a Luis Lacalle Pou, al presidente de la República actual, y a todo el gobierno que lo acompaña. Muy bien, hasta aquí las preguntas. Muchas gracias a todos quienes se comprometieron con sus preguntas, siguieron la consigna de lo pedido aquí en este espacio para todas y todos. Hasta aquí las preguntas, como decía, muchas gracias. Y bueno, seguiremos peleándola todas juntas, todos juntos, ¿sí? Bueno, gente, que pasen bien, nos vemos. Un abrazo para todos. Hasta luego, muchas gracias.